Y le voy a leer textual para que la idea y el concepto y la introducción tenga sustancia, firmeza. Dice el pastor maestro Alfonso Rojas, un comentarista, un estudioso de la palabra de Dios, de la iglesia de los hermanos, de las asambleas de los hermanos, un hermano muy esforzado y muy conocedor de la palabra de Dios, en su comentario al libro de Filipenses. El libro está a la venta y sirve de consulta para nosotros. Filipenses, el gozo de una iglesia unida. Dice el pastor Alfonso Rojas, una de las cosas que más tristeza ha traído al corazón de Dios es la falta de unidad entre los creyentes. La razón principal por la cual muchas iglesias no crecen se debe a los desacuerdos entre líderes y hermanos. En lugar de ser uno, estar unánimes y pensar igual. Esos desacuerdos pueden durar generaciones, dejando muchos heridos en el camino hasta que se olviden las razones por qué se dividieron, y solo entonces podrán tener unidad o vivir unánimes unos con otros. Oremos por el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Te lo volvemos a repetir porque, como aprendíamos hace unos domingos, es un lugar de reposo. Es un lugar de reposo desde el lugar físico hasta el compartir con los hermanos en un mismo sentir. Gracias porque nos diste un día más de vida y venir a tu casa a adorarte, a exaltar tu nombre. Gracias porque nos regalaste este lugar donde reunirnos para servirte en adoración, alabanza y oír tu palabra. Háblanos, Señor, de todo corazón, te lo pido a través de tu siervo, Padre. Por sobre todas las cosas queremos oír tu palabra, Señor. Háblanos al corazón y que tu palabra, como recién pedía el pastor Rubén, eche raíces en nuestros corazones, haciendo frutos al 100 por 1, Señor. Perdona cada uno de nuestros pecados. Te rogamos de todo corazón por tu misericordia también, por nosotros y por cada uno de los que forman parte de nuestras familias, presentes o en sus hogares, Señor. Misericordia para ellos. En el nombre de Jesús, como siempre decimos, la iglesia dice amén. Vamos a la palabra de Dios, el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos para meternos en contexto. Cuando todo lo tengamos, decimos amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Tenemos que decir amén cuando lo tenemos todo. Algunos van a leer de ahí arriba. Pero perfecto, no hay problema. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció después de esto, de una secuencia en la vida del rey David, que Absalón, uno de sus hijos, se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, alguna cuestión, algún problema, venía al rey a juicio, a David, su padre. Pero Absalón lo llamaba y le decía: ¿de dónde venís vos? ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, es verdad lo que vos estás planteando. Vaya a saber qué tema, pero bueno. Pero no tenés quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra? Voy a tratar de interpretarlo a Absalón. ¿Quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Estamos en un mes clave, un par de meses clave, que vamos a ver esta imagen en la televisión muy seguido. Basta, no quiero hablar más del tema. Nos preocupa lo que diga el Señor en esta mañana. Nosotros vemos aquí
y vamos a ir viendo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, los efectos devastadores de la división de una congregación, con versito y todo. En honor a la verdad, nosotros, en lo personal, con Moni, como decíamos hoy en la escuela bíblica, hemos visto fisuras que casi producían quebraduras del cuerpo de Cristo, en un sentido figurado. No tenemos la experiencia, aún siendo anexo en su momento y después constituyó una iglesia para la gloria de Dios en estos últimos 10 años, ese peligro de que la iglesia se dividiera. No tenemos la experiencia, pero después de leer todos estos días, estas semanas, testimonios de consiervos, de hermanos, de congregaciones, propiamente dicho de la Argentina, sino de otros países, testimonios reales, los efectos devastadores de la división de una iglesia. Causan tristeza, desaliento a los creyentes maduros, pero como decíamos hoy a la mañana también, queda un tendal de heridos. Se desilusionan los nuevos creyentes, porque como nosotros tenemos en nuestra congregación muchos hermanos nuevos en Cristo o vienen de otra congregación, por distancia, por comodidad, no viene el caso, nos encuentran todos peleados, lo desilusionan, lo desaniman, lo tiran abajo, diríamos en buen argentino. Y causan estragos, es fuerte la palabra que digo, en la vida de los pastores y sus familias. Y no solamente, vuelvo un poquito para atrás, la división propiamente dicha, la quebradura de la comunión de la unidad de la iglesia, la fisura, entristece las vidas de los pastores, la preocupación, porque son los que, dice la palabra, los que tenemos que dar cuenta delante de Dios que hicimos con la iglesia que el Señor nos dio. Y esto nosotros lo hemos vivido de cerca y tenemos las experiencias, las tristes, pero tenemos como Marce algo nos decía, y Jackie también con respecto a lo que ocurrió ayer con Valen, pero en la misma línea, cuando Dios se mueve, soberano, dueño de la iglesia, Señor de su pueblo, y mete miedo. Lo dejamos ahí. Eso es para un tema más privadito, no desde el púlpito, de las experiencias, para un trabajo discipulado, de lo que representa para Dios la unidad de su pueblo. Por eso este autor dice que no hay cosa que entristezca más el corazón de Dios, su pueblo dividido, su iglesia en desacuerdo, desunida. Y también desacreditan por sobre todas las cosas el nombre de Cristo. Que la gente, como muchas veces lo hemos dicho aquí, sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Saben mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo a veces en las reuniones con los muchachos que el pastor tiene a cargo, el pastor Rubén, solemos dar testimonio y hablamos cómo la gente los conoce. Mi abuelo con su sentir y su corazón bien del interior, del campo, de Santiago del Estero, él decía, a la vaca se la conoce por el tranco. Bueno, la figura vale y no vale, pero nos conocen por nuestra manera de andar, entre comillas. La gente sabe más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, las divisiones en la iglesia tienen efectos devastadores. La desunión, la pelea entre los hermanos, por sobre todas las cosas, como veíamos recién, desacreditan el nombre de Cristo. La división en una iglesia puede ocurrir cuando alguien busca manipular, como hacía Absalón, a las personas por lo que está sucediendo en una iglesia. En este caso veíamos a Absalón, ay, si yo pudiera arreglar tus problemas, el rey no te va a poder ayudar. Y encima los agarraba la mano, los abrazaba y los besaba. Yo no sé si habrá estado algún canal de cable en aquel entonces, porque eso habrá llegó a oídos del rey David, porque después hay todo un colorario de mentiras en el medio de una persona manipuladora. Léanlo. Yo tengo un libro muy hermoso y que siempre sueño que lo podamos desarrollar, resolviendo los conflictos en la iglesia a través de la vida de David. Este Absalón, ahora vamos a ver, eh, quería arrebatarle el liderazgo al dulce cantor de Israel, al pastor de Israel. Yo sé que son inteligentes ustedes. Y esto ocurre hoy. Esto ocurre. Ocurre.
estos hermanos, llamémoslos hermanos, que manipulan en contra del liderazgo de la iglesia, en contra de la mismísima iglesia. ¿Ustedes creen que no lo hay? Y lo digo con autoridad y con la autoridad que me da el Señor. No vayas ahí al faro. Esta iglesia de esto, de aquello, lo otro, lo otro. Duele. Primero porque no es cierto. Segundo porque yo sé lo que da el faro cuando extiende sus brazos. Y tercero porque no se mete conmigo. Aprendíamos el miércoles. A ver los hombres si aprendimos algo el miércoles. Bienaventurados cuando somos vituperados, insultados, gastados. Pongámosle el argentinismo que quisiéramos. A causa de mi nombre. Mintiendo. Bueno, si le damos letra, después no nos quejemos. Yo sé lo que da el faro. Sé lo que el faro con su corazón hacia los de afuera. Y a veces estas personas están cerca, agazapadas. Están. Es fuerte lo de que vamos a ver hoy en la mañana, si el Señor nos lo permite. Lo dijimos al principio. Pero son verdades que están en la palabra de Dios y fueron peligros y efectos devastadores a través de toda la revelación bíblica, a través de toda la historia del pueblo de Dios, desde el antiguo Israel a su iglesia, que este enemigo está literalmente, como Pedro nos dice y nos advierte, que está el diablo, porque en realidad detrás de todo esto está el diablo con sus agentes, como apuntábamos recién, buscando a quien devorar. Por eso no tenemos que estar desprevenidos. Alguien quiere arrebatar el liderazgo y empieza a reclutar o a trabajar en silencio, en las sombras, algunos hermanos, o inmaduros o nuevos, pero para sus propios fines. Porque este muchacho, él quería el poder. Si yo pudiera solucionar tus problemas, pero no puedo, ¿viste? El rey aquel, yo. Pero a ver si yo te puedo dar una mano, vení. Hay de estos. Las hay y los hay. Pero lo que a nosotros nos tiene que interesar en esta mañana, en base a lo que dice la palabra de Dios, ¿cuál es el origen de este efecto devastador? ¿Qué es lo que le da el génesis, el origen a este enemigo agazapado? Un pastor dice muy sabiamente, no precisamente argentino, el problema que encontremos en la iglesia tiene un nacimiento, el corazón del hombre, no hay otro. La palabra de Dios dice en Santiago 4 del 1 al 3, si lo pueden poner en la vista, y en base a lo que ustedes leen ahí, yo le voy a leer una versión un poco más actualizada. ¿Saben por qué hay guerra y pleito entre ustedes? Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Y así no pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Pero cuando lo piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Y alguien, un poquito más atrás en el tiempo, dijo, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades tienen un origen, nacen en el corazón y contaminan al hombre, y hay una traducción que dice y a congregaciones. Puede ser medio rebuscado eso de las congregaciones, pero es aplicable. Y es aplicable, por eso decíamos, ¿dónde nace este problema de la división? Nacen las ambiciones desmedidas, las pasiones desordenadas que más adelante citan las cartas pastorales. Y nosotros cuando vemos el perfil de este muchacho, en 5 o 6 versículos, no está lejos de esto lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que decía Santiago y lo que enseñaba Jesús. ¿Cómo identificamos a los que dividen? ¿Cómo sé si en mi corazón no está este enemigo agazapado? Porque no precisamente tiene que estar en el otro, ¿no? Puede estar en el mío. Yo puedo tener celo, puedo tener envidia,
¿Y este qué hace que se congrega acá? Va a venir Murú ahora el 28. Perdón, Roberto, si me escucha, te esperamos. Fui el primero que lo invité vía WhatsApp a Roberto y le ofrecimos un lugar para congregarse. ¿Qué? ¿Cuántos pastores voy a tener yo acá? ¿Qué van a predicar todos juntos? ¿Ustedes piensan que esto no pasa? A veces el problema está en mi corazón. Entonces, dice Mateo, tengan cuidado lo que hay en su corazón. Y más adelante dice, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, una versión moderna está, pero que en realidad son lobos feroces. ¿Y cómo los identificamos? Nos preguntábamos recién. ¿Cómo identificamos quien está aquí? Está por una causa noble, loable, con el propósito de servir, glorificar a Dios, servir al pueblo. Porque Jesús fue claro, ¿vos querés mandar? Sí, yo te hago ordenar y te pongo a mandar ahí. Pero es al revés el tema acá. Tenés que servir para ser el primero. Y esas cosas a veces se trastocan, se pierden de vista, no se enseñan, no conviene enseñarlas, porque si no, ¿entienden? Yo sé que entienden ustedes. Pero ¿cómo los identificamos? Sencillo, sencillo. ¿Cómo dijo Jesús? Todo buen árbol no da buen fruto. Un espino no puede dar higos. Es Iván. Está con Rubén. Por sus frutos los conoceréis. Es tan sencilla la palabra de Dios. Es tan clara para darnos respuesta que el Señor nos da la respuesta y Él mismo, con su propia palabra, nos contesta a esas dudas que nosotros podamos tener en este tema tan delicado como es el peligro de este enemigo agazapado que puede traer resultados devastadores en una congregación. Nace en un corazón totalmente contrario a lo que Dios pide de un creyente y también nace de los malos deseos, como decía Santiago, y como resultado nosotros solamente tenemos que conocerlo por los frutos. Y metiéndonos en este pasaje que estábamos mirando recién, que muchos maestros de la palabra de Dios lo identifican así, el espíritu de Absalón dentro del pueblo de Dios. Yo puse algunas cositas para clarificar quién era este Absalón, sus credenciales. Era el hijo consentido del rey. Él no le decía nada, no le puso nunca límites. Este mató a un hermano porque intentó violar y violó a su hermana. Y David, en vez de reprenderlo, el consentido, vamos a ver lo que hacemos, después voy a hablar con papá. Vos no lo retees, dejá que habla conmigo. Esto pasa. Por eso decíamos hoy, la división, de dónde nace, de dónde afecta, de dónde puede echar ramificaciones, cómo puede llegar a afectar a la iglesia. Esto lo estaba viviendo David como resultado de un papá ausente, que ese es otro hermoso tema para poder estudiar, que en ese libro, Creciendo a través del conflicto en la vida de David, de Edwin Lusser, es hermosísimo ese libro porque es muy práctico, con guías de estudio. Vemos que este hijo consentido del rey, de un padre ausente, no dijo nada cuando mató a su hermano. Segunda Samuel 14, del 25 al 26. Estas credenciales tenía él porque más adelante, como estábamos viendo recién, este muchacho usó algo que se utiliza muy a menudo en estas cuestiones de seducir, de captar voluntades, eh, traer adeptos para uno. Y en este caso, en la cuestión de lo que estaba haciendo Absalón en el reino de su padre, usaba una palabra que no sé si se sigue usando todavía, eh, sex appeal. ¿Saben qué significa eso? Sex appeal. ¿Quién lo dijo en inglés? Yo no sé inglés. No sé cómo se habla en rosarino.
¿Saben qué significa en español? ¿Saben qué significa atractivo sexual? Absalón tenía una bendición. Dice que cuando se cortaba el pelo le cortaban casi 2 kilos. No es el caso de alguno de nosotros, que no llega ni a 10 gramos. Bueno, es más, cuando muere se enredó su cabellera en un árbol. Aparentemente el muchacho tenía pinta. Más adelante, él hace una atrocidad por un mal consejero, se acuesta con las concubinas de su padre, porque se ve que el muchacho tenía pinta. Era un manipulador. Se levantó contra su padre, le intentó arrebatar el reino al varón que Dios cogió y ungió. Por eso es un terreno muy, muy escabroso este tema de fomentar o de incitar o de instalar o de querer lograr la división para reinar. Absalón es el ejemplo de una persona ambiciosa, dispuesta a todo para conseguir sus fines, no tiene en cuenta la honestidad o la moralidad. Sobre todas las cosas, quiere ocupar el primer lugar, sin importar los medios, el daño que pueda causar a todos aquellos que han confiado en él. Le aceptan y le quieren, como pasó con este que iba y le llevaba su problema. Que le decía, mirá, me llega el impuesto de la luz, yo ya la pagué y me la quieren cortar. Quiero hablar con el rey, que hable con la empresa de la energía acá en Israel, porque no puede ser, todos los meses viene la luz, yo la tengo pago este bimestre. Deja que yo te lo arreglo, este rey, vení, vení, me da un abrazo. Tipo un manipulador de aquellos. En la iglesia, a veces estas personas, dicho por expertos y de la experiencia personal de muchos hermanos y consiervos, esto se manifiesta cuando la iglesia está consolidada, perdón. Como decíamos esta mañana, cuando una iglesia está sirviendo, está en marcha como la nuestra, cuando tenemos hermanos dispuestos a servir, que se preparan para el servicio y miramos hacia adelante y vemos que la cadena no se corta y sé que vamos a tener recursos humanos, material humano para que el ministerio siga avanzando, el enemigo, al acecho, agazapado, y sus agentes, que es el diablo detrás de todo esto, va a buscar siempre de desestabilizar la unidad de la iglesia, de fisurarla primero, como este. Este va fisurando y después quería quebrar el reino de su padre. ¿Entienden? Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría. Tal vez tendremos que empezar a pedirle al Señor que nos haga ejercitar el don de discernimiento. Para mí es una oración constante. Y no ver diablos o enemigos divisores por todos lados. No, cuidado. Sino que el Señor nos muestre cuando la unidad, la armonía de los hermanos está en peligro. No precisamente por mi ministerio, no, pues, si esto me está viendo la iglesia, me quiere agarrar el pastorado. Como decíamos recién, ¿cuántos pastores se van a congregar acá? Y encima lo invita a comer. Lo peor que viene a comer, no lleva la comida, si quiere congregarse. ¿Entienden lo que les digo? Sino que nunca la iglesia va a poder cumplir su propósito dividida. Del viejo dicho, unidos triunfaremos, desparramados huiremos. Entonces una iglesia, una congregación, tiene que estar atenta a los perfiles de estos personajes. Pues yo creo que son hermanos, vamos a ponerle inmaduros, pero a veces están entre nosotros y no son creyentes. Por eso será que necesitaremos ejercitar el don de discernimiento. ¿Mm? Porque el divisor, según algunos conceptos y algunos tips que vi, no se aparta, sino que él aparta gente. Le extiende la mano, lo abraza, y si puedo, ya que el pastor no te atiende, voy a hablar yo con vos. Dame tu WhatsApp, hagamos un grupo, pero privado, y vos preguntame todo lo que quieras, porque el pastor, está la otra, pastor pobre, entre cortar carne, más el dedo que se cortó, y el trabajo, y la iglesia que no hace tiempo, consultame a mí, y no está mal, no está mal. El tema, ¿con qué intencionalidad se hace eso? Intentará robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos.
Romanos 16, del 17 al 18, si lo ponen en la vista, vayan mirándolo. Es muy fuerte Pablo en esto. No le anda con cosas chicas. Pablo es muy firme y en otras cartas pastorales también lo dice. 1, 2 y 3, hay que desecharlo. Por eso creo que necesitamos ejercitar el don de discernimiento, estar en oración, hablar la verdad en amor. Y el Señor va a obrar y va a mostrar qué es lo mejor para su iglesia. Un divisor no busca fortalecer a la iglesia o a la organización que le toca estar, sino que la critica y la debilita para dominarla. Es fuerte el mensaje en esta mañana. Es fuerte. Es muy fuerte el mensaje en esta mañana. Puede mentir y calumniar con descaro con tal de alcanzar sus fines. ¿Qué le dijeron a Pablo en el libro Hechos de los Apóstoles? Este nos empuja a apostatar y a blasfemar en contra de Moisés. Papa, usan mentiras, calumnias. Y eso pueden decir de nosotros. Ese debe vivir el diezmo de los que van ahí. Y esto van y ponen, ahí esto se la creen todas. ¿Y qué vos vas a esa iglesia? ¿Y de qué vive ese que está de pastor ahí? ¿Ese que vive el diezmo de ustedes? La sutileza. Un divisor puede mentir y calumniar con descaro con tal de alcanzar sus fines. Alguien dijo, con mucha sabiduría, esto me gustó y lo quiero transmitir, que solo hay algo más grave que sufrir una división en una iglesia, que es provocarla y alentar. Cuidado. Cuidado todos nosotros, inclusive quien les habla. ¿Cómo derrotamos a este enemigo agazapado? Examinando nuestros corazones. Empiezo por mí primero. Me preocupan que mis hermanos crezcan. Me preocupan que mis hermanos quieran involucrarse en el ministerio, agregar más brazos, más voluntades. ¿O es un peligro para mí? Mónica, cuidado con este Lucas Araniti porque sabe mucho. Ya tiene una clase, anda mirándolo. Mirá que viene Valentina y ahora cuando apruebe el lápiz seguro va a querer una clase, tenerla ahí nomás. El problema está acá. Dios mío, examiname y conoce mis pensamientos. Poneme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento que después se transforma en una acción. Guíame por senderos que me llevan hacia vos. Salmo 139, del 23 al 24, y el Salmo 26. 2 dice, poneme a prueba, Señor, e interrogame y examiná mis intenciones y mi corazón. ¿Cómo derrotamos a este enemigo agazapado? A través del arrepentimiento y la humildad. Porque nosotros, los que andamos bien, tenemos que restaurar con el espíritu mansedumbre. Siempre tenemos que estar dando el primer paso. Como decíamos hoy a la mañana, es difícil orar por aquel que nos genera problemas, los pastores. Es difícil orar por el que nos genera conflicto o está trabajando entre las sombras o por bajo la tierra y socavando la unidad de la iglesia. Es difícil sentarnos y pedirle, quiero tener una charla con vos, nos debemos una charla. No, no, no y no. Y esforzarnos, esforzarnos. Hay muchos más, quiero ser un poquito breve y quiero ir ya terminando, pero también esforzarnos por mantener la unidad, partiendo de qué punto, restaurando la familia para restaurar la iglesia. Porque si hay familias unidas, enfocadas en el propósito de Dios, seguro que va a haber iglesias unidas, enfocadas en el propósito de Dios como la nuestra. Por eso les decía, ya para ir terminando, no hablo desde la experiencia de sufrir la desunión, que me socava en el ministerio, o traten mal, o entre los hermanos se pelean. No es mi experiencia. Vi desde afuera y vi a algunos de mis pastores hacerme una seña, porque yo quería imponerle las manos a más de uno, inmaduro, nuevo en el evangelio. Y este pastor muy querido me decía así. Bueno, hablo en la vereda de última, no acá en la reunión. Entonces, es un trabajo arduo de la iglesia de fomentar, de alimentar, de construir la unidad todos los días.
estos efectos devastadores de la división, este espíritu de Absalón, ¿cómo lo derrotamos? Examinando nuestros corazones, dijimos, examinándonos a nosotros mismos, y de haber un hermano que está cayendo en este pecado a través del arrepentimiento, la humildad y hablando la verdad en amor, sabiendo que uno también puede caer, uno también puede caer. Trabajar en las familias, de la importancia de la familia unida y también de la iglesia, porque dijo alguien, una casa dividida en sí misma no puede permanecer. Jesús dijo esto. Por eso debemos esforzarnos, como decía el apóstol Pablo. Por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado, de la vocación que han recibido. Porque en verdad ustedes han sido llamados del Señor. Hay evidencias de que son creyentes. Sean humildes unos con otros, amables, sean pacientes, aquel que viene más lerdo, más despacio, que hay que empujar, como nos enseñaba el pastor el miércoles, alguna que agarrar una carretilla para que marche, si no lo empujamos, y tolerarle las faltas en amor. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el espíritu, enlazados mediante el vínculo de la paz. Independientemente de los conceptos que pueda haber agregado, como pastor, como ser humano, es mi oración que prime el peso de la palabra de Dios. Y creo que el Señor nos habló en esta mañana. Y lo vuelvo a repetir, no es que nuestra congregación tenga este problema, pero tenemos que estar alerta, porque somos una congregación que vamos creciendo, queremos tener proyectos, tanto los muchachos como las mujeres. Un año que ya casi se nos termina, bueno, planificar para el año que viene, tenemos que estar atentos a este enemigo que está agazapado, este espíritu que puede surgir en cualquier momento, a estos seres humanos, hermanos, personas que pueden caernos o llegar y, y socavar ministerios, socavar el ministerio de la iglesia. Tenemos que estar atentos. ¿Cómo? Pacientes unos con otros, humildes, amables, tolerándonos, amándonos en el amor del Señor y haciendo todo lo posible, alimentando todos los días y fortaleciendo el vínculo de la paz. Oramos. Señor, te damos gracias. Nos queremos ir con la certeza que nos hablaste desde la mañana temprano, a través de las canciones y como aprendimos muchas veces, saludándonos, abrazándonos, fortaleciendo la unidad en la iglesia. Es una tarea de todos los días, orar por la unidad de la iglesia, es el motivo de nuestras oraciones, tiene que ser de aquí en adelante, porque, Padre, esta iglesia vos la compraste con tu sangre, no es de ninguno en especial. La iglesia no es de nadie, es el cuerpo de Cristo. Y nosotros no somos quienes para mutilarlo, para lastimarlo, para fisurarlo, para quebrantarlo, nada, nada. Nosotros solamente tenemos que alimentar nuestra comunión, la unidad en el vínculo de la paz, unidos por tu Espíritu Santo y fortalecidos todos los días por tu palabra y la oración. Gracias por cada parte de esta reunión, gracias por lo que han preparado los chicos, gracias por las celebraciones. Y Señor, volvemos a nuestras casas con tu cuidado, tu protección. Señor, en la semana tu provisión y como los motivos que hemos expuesto y se exponemos todos los días, las situaciones laborales de Seba, Leoni, Pedro, Mati y tantos muchos y hermanos a lo largo y amigos y a lo largo y lo ancho de nuestro bendecido país, Señor. Como siempre, te rogamos por la paz de nuestra Argentina, Señor, por la paz de nuestras provincias, de nuestras ciudades. Señor, y como iglesia, que todos los días podamos estar alimentando, nutriendo el vínculo perfecto de la paz y orando unos por otros para estar más unidos que nunca ante estas situaciones de este mundo que, como siempre lo decimos, se cae a pedazos. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión que nos regalaste. Volvemos a nuestros hogares con tu bendición, con tu cuidado, y lo mismo te pedimos para aquellos seres queridos que vos sabés mejor que nadie las razones porque no están con nosotros, inclusive hermanos. Padre, tu bendición, tu misericordia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.